Vamos a dar inicio a este episodio número 14. En los 2 episodios pasados hablamos de la usura y hoy vamos a tratar lo que es los organismos internacionales, las finanzas internacionales, el mundo de los grandes grupos que operan en las finanzas internacionales. ¿Le parece, don Héctor? Sí, exacto. En realidad yo lo llamaría a esta etapa sistema financiero internacional y luego pasaríamos a los actores, a las instituciones que forman parte de este sistema. Perfecto. ¿Por qué? Porque el tema del sistema financiero internacional es una proyección de lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Si recuerdan los espectadores, yo hice una primera diferenciación al inicio entre finanzas y economía, explicando cómo la gente confunde finanzas y economía y son dos cosas diferentes, dos mundos distintos. Lo que pretendo hacer ahora es un poco explayarme un poco más sobre cómo funciona el sistema financiero internacional. Y gracias a todos estos 3 episodios que llevamos, creo que vamos tomando conciencia de que el mundo de las finanzas predomina sobre el mundo de la economía real. Claro, ese es justamente el balance de lo que yo quiero reflejar, está bien interpretado, claro, porque no nos olvidemos que toda esta secuencia, moneda, dinero, crédito, sistema financiero internacional, es para llegar a algo, que ya lo adelanto a los espectadores, la problemática de la deuda pública. Claro. Porque son elementos que van a ser necesarios entender cuando hablemos de cuando la deuda ya no es más individual, ya no es más colectiva, ya es estatal, ya es institucional. Entonces, todos estos son elementos de apoyo que entiendo nos pueden servir dentro de aproximación, vamos a decir. Claro, son elementos para ir integrando todo un mundo. Lo que a mí me interesa reflejar en lo posible es un revisionismo del enfoque, de la metodología de análisis del sistema financiero internacional y el sistema financiero en general. Acá un punto importante es por eso decía, primero recordar el concepto de que cuando hablamos de finanzas no hablamos de economía, son dos mundos distintos. Hoy en día se habla de financiarización, o algunos dicen financierización de la economía. ¿Por qué? Porque la economía depende de las finanzas. Por eso yo insisto tantas veces en que cuando se quiere analizar el problema económico argentino, lo primero que hay que tener presente es que el principal y el problema financiero argentino, el problema argentino es financiero antes que económico, ¿no? Porque perfecto, tenemos los recursos, tenemos la gente, pero no tenemos la plata. O tenemos problemas de dinero, de tasa de interés, de tipo de cambio, etc. Es decir, lo que frena la economía real o física es los factores financieros, no factores inherentes a la economía real. Esto es importante porque acá hay un concepto a destacar que es lo que se llama inversión financiera autónoma. ¿Eso qué quiere decir? La inversión financiera autónoma es la inversión que produce ganancia no en función del capital productivo, sino en función de otras inversiones financieras, ¿verdad? Por ejemplo, si yo invierto en derivados, ¿no? Si invierto en Bitcoin, si invierto en cauciones, si invierto en operaciones financieras, es decir, cambia el rol de los llamados títulos valores. El concepto de título valor es cuando un papel reemplaza al dinero, un cheque, un pagaré. Yo te doy. El dinero tiene una característica fundamental que es lo que se llama valor cancelatorio. Valor cancelatorio quiere decir que yo te doy un billete a vos y vos lo aceptás, ¿no? Como pongo muchas veces, yo te puedo dar dólares, te puedo dar euros, te puedo dar rupias, ¿no? Lo que sea, pero mientras ese dinero tenga un valor cancelatorio, puede utilizarse, es dinero. Lo que no tiene valor cancelatorio no es dinero, como decir guárdeselo, ese es un papel cualquiera. Ahora, existen títulos valores que son títulos representativos del valor del dinero, que pueden ser documentos como un cheque, un pagaré,
pueden ser títulos valores, acciones, bonos, etc. ¿Qué ocurre? El mundo de las finanzas arbitra entre estos títulos valores. Ahí está la clave del asunto. Es decir, el mundo de las finanzas hoy en día tiene por la posibilidad de inversiones financieras autónomas. La que yo señalo como característica y que para más es uno de los principales males argentinos, y lo estamos viviendo hoy día, es el arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés. ¿Verdad? Dos variables financieras. ¿Qué me conviene más a mí? Tengo un dinero, ¿lo pongo a plazo fijo o compro dólares? ¿Voy y compro acciones en bolsa? ¿O compro títulos públicos? ¿Compro bonos del Estado en bolsa? Son todas opciones financieras. A la economía, como dicen, no le van ni le vienen, en principio. Son formas que yo mantengo valor. Pero ¿qué ocurre? Esos títulos producen ganancia. Entonces, en economía rige el criterio de suma cero. Quiere decir que lo que gana uno lo pierde otro. No es neutro que en este momento de alta inflación en la Argentina, la gente está sufriendo el costo de la inflación, mientras paralelamente sectores financieros especulativos y el propio gobierno están ganando plata gracias a la inflación, porque ellos tienen instrumentos indexados y nosotros no. Es decir, el ciudadano corriente se tiene que tragar la inflación del supermercado, pero el que tiene un título público, un bono, que se ajusta por inflación o por tipo de cambio, ese tipo no pierde. Tiene una inversión financiera respaldada por un mecanismo indexatorio. Quiere decir que en definitiva hay una traslación de ingresos. La gente pierde dinero, pero lo está ganando otro. El mismo proceso inflacionario que nos hace perder a nosotros poder adquisitivo le está dando más ganancia a los sectores especulativos financieros. Eso está ocurriendo en la Argentina hace más de 40 años, pero está ocurriendo ahora también, ¿no? Eso no lo paga la casta, eso lo paga el ciudadano corriente, ¿no? Ahora, sin irme lejos del tema, ¿qué ocurre? Esta inversión financiera autónoma está ligada a lo que hablábamos en el programa pasado, el coste financiero. Hay que tener grabado a fuego que el coste financiero, la usura, está metida en el sistema de precios. Es decir, ahí hay un gato escondido, hay un gato encerrado, hay un coste oculto del cual nadie habla y que es determinante en momentos de crisis. Esto significa que el dinero empieza a tener un poder autónomo dentro de la economía. Es decir, en este momento el proceso que se da en la Argentina y en el mundo es que las empresas son cada vez menos independientes, porque dependen del capital financiero. Dependen de dos formas o tres formas principales. La primera es por el poder del mercado, esa sería una función económica. ¿Cómo puede hacer una empresa para competir en un mercado cuando los mercados están altamente concentrados por grandes empresas formadoras de precios? Eso es un factor económico. Pero después hay dos factores financieros importantes. La primera es el grado de endeudamiento de las empresas. La mayoría de las empresas están altamente endeudadas. Quiere decir que no son tan libres en sus decisiones como se piensan. Los grandes grupos económicos de la Argentina y del mundo están súper endeudados. Algunos con empresas financieras que son del mismo grupo, bancos que son parte del mismo grupo empresario, otras con grupos financieros externos, ¿no? Ese es el segundo condicionante. También muchas empresas transnacionales con sus casas matrices. Pueden ser con sus casas matrices, pueden ser también con entidades financieras de las casas matrices, ¿no? Por las casas matrices se endeudan en insumos. Por ejemplo, el caso característico es las automotrices.
La principal deuda externa de las empresas, la principal deuda externa privada de la Argentina, las deudas que las empresas tienen con el exterior, la tienen en un 90% con sus casas matrices. Por eso el problema que está existiendo ahora, que tienen espalda porque no le pueden girar dividendo porque la Argentina no tiene dólares, pero pueden arreglar con sus proveedores porque los proveedores son las casas matrices. Entonces, en lo que le demora, sí, le entorpece la remisión de utilidades o le difiere la compra de insumos. Pero a nivel internacional no le mueve tanto el amperímetro porque las empresas transnacionales pueden aguantar en el conjunto una situación transitoria de ese tipo. Un paréntesis. Sí. Una digresión. La empresa internacional, transnacional, la multinacional, cuando una empresa en la Argentina o en cualquier país del mundo le compra un insumo a su casa matriz, está haciendo un negocio extra aparte de los dividendos que da esa casa matriz. Es decir, son dos negocios que hace la empresa. Una con la venta del insumo y otra con el dividendo que deja esa misma empresa que gana en el mercado local. ¿Se entiende? Ah, sí, bueno. Supongamos que Ford compra la caja de cambio a Brasil, sí. A Ford Brasil. Brasil. Pues sí, para poner un ejemplo. Ford Brasil o Ford México o Ford Estados Unidos gana por la venta de caja de cambio a Ford Argentina. Es decir, ya hay una ganancia del accionista de Ford. Y después la segunda ganancia, la ganancia de las utilidades propias que dé Ford Argentina. Gana dos veces. Claro. Eso que vos decís es el problema de los precios de referencia. Los precios de referencia que la AFIP controlaba y que cada vez se han ido relajando más. En una época se puso mucho énfasis en el problema de los precios de transferencia, es decir, la sobrefacturación de importaciones. Claro. Yo le compro a mi casa matriz, pero hago figurar que el precio al que le compro a mi casa matriz es muy alto. De tal manera de que la empresa local pierde, pero la empresa matriz gana. Yo estoy remesando divisa. Remesando divisa, claro. Con la excusa de que importo. Sí. Entonces me evito comprarle al Estado local dólares para liquidar ganancias, para remesar las ganancias, y le saqué dólares en concepto de importación de insumos. Eso es una fuente denunciada y que sobre el cual entiendo que ahora la AFIP está haciendo bastante la vista gorda porque no está en la palestra, pero hubo un momento en que se armó una situación hace unos años atrás. No me quiero equivocar, pero hubo un momento de crisis que se dio durante el gobierno kirchnerista por eso, pero que creo, porque no conozco el ambiente específico, que terminó desfavorablemente porque, claro, quisieron poner el dedo en los precios de referencia. A que las empresas, porque resulta que como una empresa local va a estar comprando a su casa matriz a precios superiores a los del mercado internacional. Tendría que ser al revés. Si yo le compro a la casa matriz, me lo tendría que dejar más barato. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que en el juego internacional eso es una forma de remesar en forma críptica o en forma escondida utilidades. Sí, hay infinidad de esas variantes. Ni hablemos del problema de las zonas francas, de empresas que radican en la zona franca. En la zona franca producen algunos elementos, entonces con eso los traen con menor gravamen y así sucesivamente. Es infinita la combinación de esas cuestiones. Pero si no nos vamos lejos del tema, vuelvo a la cuestión. Hoy en día el sistema financiero internacional descansa fundamentalmente en transacciones financieras autónomas, es decir, que rinden por el capital financiero y no por la productividad económica. Esto yo no sé si lo cité alguna vez, una frase profética del economista norteamericano John Kenneth Galbraith, ¿no? Un economista, este hombre creo que era ingeniero de profesión,
fue asesor desde la época del New Deal, ¿no? Falleció a los 101 años, ¿no? Escribió una treintena de libros, uno más interesante que el otro, yo he leído varios de él, ¿no? Pero él era un crítico del movimiento de capitales. Década del 70-80, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Donde él decía que todo este tema de la liberalización del comercio exterior, ¿no? En ese momento no se hablaba de la palabra globalización, este movimiento de capitales, él lo veía no tan positivo, ¿no? En una entrevista que le hicieron a él y también en uno de los libros de él sobre historia de la economía lo dice. Dice, porque resulta que vienen inversiones extranjeras que no vienen a crear empresas locales, sino la mayoría, él decía, de un estudio real, de los datos empíricos, la mayoría de los movimientos de capital que se producían en el mundo en la década del 70-80 no eran para crear nuevas empresas en países, por ejemplo, en desarrollo, sino venían esos capitales para comprar empresas locales existentes. Y dice, entonces esto es una paradoja, porque la inversión externa, en lugar de venir a levantar la economía local, no, vienen a comprar competencia, con lo cual se apoderan del mercado local y tienen más hegemonía y más concentración. Se apropian de un mercado cautivo. Es claro, es decir, que las inversiones extranjeras en su mayoría no eran para inversiones nuevas, sino para compra de empresas existentes, que es lo que sufrió la Argentina y sigue sufriendo continuamente. Ahora tenemos, qué sé yo, creo que contado con los dedos de una mano o dos, las grandes empresas netamente argentinas. Las otras están directa o indirectamente extranjerizadas, o porque su capital o parte del capital está en manos de tenedores extranjeros, es decir, de socios extranjeros, o porque están endeudadas con empresas y bancos extranjeros, de tal manera que no son libres de tomar decisiones. Esto es lo que explica el tema de por qué ese mundo secreto ha avanzado a nivel de que hoy en día no se sabe quién es dueño de qué. Hoy en día no sabemos las grandes empresas en manos de quién están. Hace unos años salió un libro muy interesante de un francés, François Morin, ¿no? Que no sé si el título era La hidra mundial o el oligopolio, los bancos y la hidra mundial, donde este hombre, que parece que estaba jubilado ya, estaba retirado, pero escribió este libro, no tengo anotado por ahí, del 2015 me parece que fue, ¿no? Tuvo una repercusión pero fugaz, porque nadie levanta la perdiz en estos temas. Él advertía este problema del manejo de concentración bancaria que se estaba produciendo. Él hablaba de que 28 grandes bancos controlan la economía mundial. La controlan directo e indirectamente, la controlan por ser prestamistas o la controlan por los bancos tener inversiones en empresas privadas, que generalmente no son inversiones de los bancos, son inversiones de los fondos de inversión que controlan los bancos. Porque uno cree que los bancos son, digamos, entidades autónomas, pero los bancos a su vez son, muchos de ellos en gran medida, tienen las acciones tomadas por grandes grupos de inversión. Váyanle a preguntar a BlackRock, que maneja activos por entre 8 y 10 billones de dólares, porque tiene colocada dinero en todas las empresas del mundo, en las grandes empresas del mundo. Lo que señalaba este hombre, bueno, el libro es muy rico en esas explicaciones, ¿no? Es que todo eso hablaba de que en la década del 90 se produjo una gran concentración en el mercado de capitales, de tal manera que incluso por piramidación, ¿no? En realidad
cuando se empieza a analizar en detalle la estructura de esos 28 bancos, se llega a la conclusión de que todas esas 28 entidades en definitiva dependen directo o indirectamente de 4 grandes grupos. Esto recomiendo a los espectadores, dos amigos de Rosario, jóvenes estudiosos, Pablo Dávoli y Lucas Carena, una vez le dedicaron un programa muy detallado al análisis de este libro, donde llega el libro y ellos a conclusiones muy importantes sobre la concentración bancaria. Quiere decir que, yendo al sistema financiero internacional, son como estas mamushkas rusas, que son un muñeco dentro de otro muñeco. Que eso pasa también en los paraísos fiscales, que es toda una ingeniería financiera en la cual van enmascarando. Ahora, y todo eso vos fíjate que está encubierto por el anonimato del capital empresario. Es decir, no sabemos quién es dueño de qué. Incluso grandes bancos. ¿Por qué? Porque hay grandes bancos, incluso de la Argentina, que tienen su localización en paraísos fiscales. Entonces resulta que son bancos que operan acá, pero tienen su sede en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son una creación de la corrupción internacional, concretamente. Porque ¿qué quiere decir? Que ahí a pocas millas de la costa norteamericana existan las islas Caimán, que son británicas, ¿no? Y que ahí se maneje más dinero que en la Argentina, por ejemplo. Pero, por favor, si quisieran realmente hacer un control impositivo de valores, no necesitan ni mandar un ejército, mandan una lancha patrullera con un comando y ya controlan todo el movimiento. Si esas paraísos fiscales existen, que todos existen en todo el mundo, la economía dejaría de ser anónima. El gran problema que tenemos nosotros, según yo lo veo, es la economía anónima. No sabemos quién es dueño de qué. Hoy en día las empresas no desaparecen, cambian de dueño, ¿no? Incluso eso es una salvación para gran parte del personal empleado, ¿no? Que de esa manera salvaguarda su fuente de trabajo. Pero la empresa pasa a ser de otro. ¿Y por qué? Porque la concentración del poder del dinero, ahí hay una reflexión que siempre cabe hacer. Todos los bienes tienen una apetencia finita, ¿no? Porque llega un momento en que, por la teoría de la utilidad decreciente, que quiere decir que cuando uno va aumentando el consumo de algo, por un lado, primero satisface su necesidad, pero después ya la cubre y después puede serle negativo. Es el ejemplo paradigmático del agua. El agua es necesaria, pero el agua en exceso, bueno, puede ser molesta. Y el agua en mucho exceso puede ya ser negativa. Entonces, esa teoría es de la utilidad creciente, es decir, a medida que se va cubriendo la necesidad, la apetencia baja. Eso es válido en general como tendencia lógica, pero también es válida la contraria a nivel de ambición. Cuando uno ambiciona algo, tiene un límite de la ambición, pero hay un elemento que no tiene límite para la ambición: el dinero. El dinero no tiene límite para la ambición. No hay nunca un poseedor de dinero que no quiera tener más dinero. Puede haber alguna excepción, pero esa es la regla. Entonces, ¿qué ocurre? Es lo que el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI decía, ¿no? Que lo repite ahora el Papa Francisco también. La idolatría del dinero, es decir, que el dinero manda en el mundo. Y en este momento vivimos la paradoja de que en el mundo existe lo que se llama exceso de liquidez. ¿Qué quiere decir? Sobra capital en el mundo, sobra dinero en el mundo. Y vos fíjate la paradoja, en un mundo donde cada vez hay más pobres, gente hambrienta, gente con necesidades, refugiados que van para
desesperado para encontrar trabajo y ubicación y romper el hacinamiento en que viven. Ese mismo mundo tiene el gran problema financiero, dicho por sus propios protagonistas, del exceso de liquidez, es decir, sobra plata en el mundo. Y ese es el tema que explica las deudas públicas. Por eso crecen las deudas públicas, porque el dinero sobrante va a los estados, se transforma en deuda pública y luego los estados aplican planes de ajuste para pagar esa deuda pública y dar la remuneración que quieren los capitalistas usureros. Este es el esquema en que se mueve, este es el esquema en que el dinero domina al mundo a través del sistema financiero bancario y a través del sistema especulativo. Esto ya lo advertía hace un siglo Spengler en La decadencia de Occidente, cuando en el tomo segundo de su libro habla de dinero y democracia, ¿no? Donde hace una definición muy interesante. La democracia como forma política del poder del dinero, porque hay una correlación entre la democracia moderna y el dinero. Sin dinero no se puede hacer política, concretamente en medios democráticos. Y eso lo sabemos sin necesidad de entrar a profundizarlo. Pero, volviendo al tema, la clave de todo este esquema es lo que también un amigo común señalaba hace tiempo, la privatización del poder, Adrián Salvucci, ¿no? Que él se señalaba hace ya años, décadas, ¿no? Señalaba este proceso, cómo el poder público va siendo enquistado por intereses privados, por influencia económica y financiera, y consecuentemente los funcionarios de gobierno se integran con las planas mayores de las empresas fuertes que dominan el mercado, generalmente empresas multinacionales. Ese esquema hace que el dinero controla la economía, controla no solamente el sistema financiero, sino también el libre movimiento de capitales y fija las reglas de juego de la economía. Eso que usted dice, don Héctor, explica cómo que funcionarios argentinos han salido de JP Morgan, del Deutsche Bank, del lugar, Sí, decir, sí, exacto. O sea, bueno, en este caso, en el actual gobierno, por ejemplo, lo estamos viendo en forma cruda, ocurre en otros gobiernos también, es decir, los funcionarios surgen de la plana mayor de empresas privadas. ¿Y por qué están allí? Como parte del interés de esas empresas privadas en favorecer sus propios contratos por el Estado o sus propios privilegios, por así decirlo, sus propias exenciones. Es la forma en que el poder financiero controla el mundo. Esto es lo que se llama teoría del asalto al poder, ¿no? Hubo una época, creo que lo he mencionado, hubo una época, Benito Mussolini lo explicaba eso, no era el único, que explicaba que hubo una época en el siglo XIX del capitalismo salvaje, decimonónico, donde era la lucha de todos contra todos por el control del mercado. Luego se pasa a una etapa hacia fines del siglo XIX, en el último cuarto, donde se produce el gran proceso de concentración económica que estudiaron autores como Werner Sombart, otro Hilferding, Sombart y otros, ¿no? Y fundamentalmente Carlos Marx, ¿no? Y luego viene el proceso del capital financiero que irrumpe con el siglo XX como contralor y dominante de la economía productiva. Eso uno de los teóricos... Todo este tema lo desarrollamos en el episodio número 2. Acá le vamos a dejar para que haga un clic. Exacto, no quería repetir eso, pero lo quería recordar. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos viendo ahora.
pero lo estamos viendo en vivo y en directo, no para decir, no se accede al funcionariado. Por eso cuando el actual presidente Milei habla de la casta, yo digo siempre que tendría que explicar qué entiende por casta, porque da la impresión que él se refiere a una casta política, parlamentaria, política en el sentido de partidocrática. Pero él soslaya que hay otras castas que son mucho más poderosas, como empezando la casta financiera, que es la que controla y manda sobre la casta política. Esto es importante para saber, porque esto explica cómo funciona realmente el mundo a través del capital financiero. Si no se tiene presente eso, para mí no se tiene presente nada. ¿Le parece que lo desarrollemos en la próxima semana? Sí. ¿Quiénes son? ¿Quién es el poder del capital financiero a nivel internacional y a nivel local? Sí, eso va a ser un poco difícil de establecer porque corresponde al mundo secreto de las finanzas. Las finanzas, la estructura de poder financiero, por definición es secreta. Han trascendido muchas cosas. Pero hay organismos. Pero ahí viene lo importante. Pero sí podemos hablar sobre algo muy importante, que es los organismos financieros internacionales, que son los que crean la estructura de superficie para que todos estos poderes financieros privados actúen. Entonces, lógicamente, si uno pone a desarrollar la influencia de la banca Rothschild, que es la banca más poderosa del mundo, la banca Morgan, los distintos grupos de fondos de inversión como BlackRock o cualquiera que pueda citarse, nos encontramos con que toda esa estructura de poder financiero puede manejarse a través de globalización precisamente porque existe una estructura de organismos financieros internacionales que le da cobertura. Es decir, el proceso de la globalización a la mundialización, que son temas para ser desarrollados. Don Héctor, ¿lo tratamos la semana que viene, le parece? Está de acuerdo. Bueno, muchas gracias. De nada, chao.